Hola mis hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga el día de hoy. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir por este medio una vez más. Les invito a que abran sus Biblias. Sin más preámbulos, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice así la palabra. Primera de Pedro 2:5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros, o sea, nosotros, digamos, él se refería a un grupo de personas que esta carta está dirigida a nosotros también. Entonces, vosotros también como piedras vivas sed edificados. Cuando hablamos de edificación, hablamos de construcción, de plantear un cimiento, una base, algo que nos ayude, que nos permita poder mantenernos en el tiempo. Entonces, nuestra vida en la iglesia es tanto una organización, creada por Dios como un organismo, compuesto por una masa viva de creyentes. Lo vemos como nos lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Su membresía está compuesta por seres humanos imperfectos. Sí, somos imperfectos. Aunque digamos que somos los mejores, somos chéveres, somos campeones y todo lo que podamos animarnos por tratar de decir. Tiene como engañar. Somos imperfectos y deseamos avanzar hacia esa perfección. ¿Cómo logramos hacerlo? Fácil. Estudiando la palabra. Entonces, si estamos hablando sobre nuestra vida en la iglesia, ¿cómo debe ser esa vida en la iglesia? ¿Cómo debe ser ese comportamiento de mi persona, de tu persona en la congregación? Avancemos y veamos qué nos dice la palabra. El apóstol Pablo utiliza el modelo de las relaciones entre el esposo y la esposa para describir el vínculo de Cristo o que une a Cristo con la iglesia, con su iglesia. Vamos a Efesios, un ejemplo que coloca aquí, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Claro, no vayan a tomarlo de otra manera. No es que la mujer cállese y sométase a lo que dice. Sí, aunque está planteado allí. El ejemplo es que nosotros, en este caso, somos la esposa y debemos estar sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Reconocer que es nuestro Salvador. Pero nuestra actitud muchas veces en la iglesia es que para nosotros el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, su presencia, es simple y llanamente como compañía. Este, Te permito que te acerques a mí porque te necesito, pero no porque realmente lo quiero, lo anhelo. Entonces tenemos que comenzar a reeducarnos y tratar de ver cuál es nuestro comportamiento o nuestra actitud. Leemos la palabra y la palabra es muy clara y nos dice a hacer esto, sujétense, agárrense, manténganse allí, sea obediente. Pero nuestra actitud, nuestro comportamiento hace todo lo contrario. Yo no me sujeto a lo que me dicen, yo no voy a hacer eso que me estás pidiendo, ese es un precio muy alto, no puedo porque estoy cansado, tengo esto, tengo aquello. Nuestro comportamiento de iglesia entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Nuestra humanidad habla de una forma y nuestra espiritualidad habla de otra. Entonces avancemos un poco más. En el Nuevo Testamento la palabra que se traduce como iglesia designa tanto a la congregación local como al cuerpo universal de creyentes, de quienes han o hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. En la Iglesia Apostólica, cuyo nacimiento se describe vívidamente en Hechos capítulo 2, hemos leído Hechos capítulo 2, hemos estudiado esa palabra,
Pero les invito a que al terminar este estudio se siente y lea nuevamente el libro de Hechos, capítulo 2, y veamos el comienzo de la iglesia. Cómo era el trabajo y la formación, qué se hacía y por qué crecía la iglesia, además de tener la presencia del Espíritu Santo, además de tener el amor y el gozo del Señor. Bueno, ok. Se describe vividamente en Hechos 2 que todo el trabajo ministerial era llevado a cabo por laicos. Usted dirá, laico, ¿qué es eso? Laico es una forma de describir al voluntariado, al colaborador, a la persona que está haciendo un trabajo eclesiástico, digamos. Pero también tenemos la otra parte que sería como los líderes, como el pastor, como el apóstol. Eso es lo que se viene claro. Entonces, ok. El trabajo ministerial era llevado a cabo por laicos, personas como usted y como yo. Lo cual fue una de las razones del éxito misionero de la iglesia primitiva. En la actualidad nos preguntamos por qué en la iglesia no avanza, por qué la iglesia no crece, por qué en la iglesia no sucede esto, por qué en la iglesia no se hace esto, por qué en la iglesia no hago esto otro. Y la razón es simple y sencilla. Porque usted o yo no estamos haciendo el trabajo que nos corresponde. Repito, en la iglesia apostólica el nacimiento se escribe vivamente en Hechos 2, pero el trabajo ministerial era llevado por laicos, lo cual fue una de las razones del éxito misionero de la iglesia primitiva. Y aunque en el Nuevo Testamento no se hacen distinciones entre el apóstol, el tesorero, el administrador, el hermano que barría, el que hacía las compras, el que lavaba los baños, no se hace distinción de esas cosas. Al primero se le reconocen dones especiales, como el primero, los apóstoles, los líderes, tenían dones espirituales y funciones especiales dentro de la iglesia. Pero esa sucesión posterior, después que ya los apóstoles no están, no estuvieron por un tiempo, eso es traspasado, es dado y recae ahora sobre todos los creyentes. Si usted cree y ha confesado y cree en Jesucristo y el Señor, yo creo en ti, te acepto como mi Salvador, tiene entonces gran responsabilidad dentro de la labor de la iglesia. Por eso comencé nuestra vida en la iglesia. ¿Cómo es nuestra vida en la iglesia? Es agradable cuando nos reunimos a jugar, a comer, a compartir, a orar. Es, debería ser mucho más agradable cuando salimos a evangelizar, cuando vamos a los ministerios, como la iglesia tiene en la actualidad, el ministerio con los ancianos, con las cárceles, con los jóvenes, los niños. Pero hay muchas otras cosas más que la iglesia debe hacer y puede hacer. Pero hace falta que tú y yo nos involucremos. Sí, me coloco como ejemplo también. Yo reconozco, hay muchas cosas que no hago dentro de la iglesia que debería. No, hermano, es que lo que pasa. No, hermano, es que lo que pasa. Entonces después decimos, oye, ¿qué pasará con la iglesia que está como floja, como decayendo, como sucediendo? Entonces, no estamos nosotros realmente haciendo nuestra labor. Fíjense que empezamos con este estudio con un versículo que dice, vosotros también como piedras vivas. Muchas veces nos comportamos como piedras muertas, rocas, sentados allí sin hacer nada. Que nos pegue viento, que nos pegue agua, que nos den esto, que nos den aquello, pero no hacemos nada. Dice, sed edificados como casa espiritual. Repito, edificados. Cuando hablamos de ser edificados, quiere decir que tenemos que tener un buen cimiento para perdurar. Estamos en la actualidad dentro de la congregación, dentro de esta iglesia, formamos parte de esta iglesia universal debido a que nosotros aceptamos, reconocemos que el Señor Jesucristo es mi Salvador, es tu Salvador. Pero hay algo más que debemos continuar a hacer. ¿Y qué dice la palabra? Entonces, la responsabilidad cae sobre todos los creyentes, quienes poseen dones para llevar a cabo la gran comisión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Sí. Muchas veces, y hemos analizado y estudiado esta palabra sobre los dones, hemos escuchado mensajes, pero lo más importante está en la Biblia, que nosotros leamos y comprendamos, entendamos.
que los dones están impuestos en nosotros también. Yo no tengo todos los dones, usted no tiene todos los dones, pero sí es cierto que podemos usar el don que tenemos o los dones que tenemos para beneficio de la iglesia, para beneficio de otros, que vendría siendo al mismo tiempo nuestro beneficio. La Gran Comisión, todos la han leído, saben que dónde está ubicada. Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Pero muchas veces repetimos y repetimos y repetimos ir y alcanzar. No, el asunto está en qué forma estoy yo colaborando, ayudando, sirviendo, adorando, para que esta labor realmente suceda, continúe, permanezca. Debemos analizar y preguntar esto. En la Gran Comisión, como se reconoce esa enseñanza de Jesucristo, consiste el sacerdocio de todos los creyentes, que un solo cuerpo en Cristo haga esa labor. Romanos capítulo 12, versículo 5, dice que debemos amarnos los unos a los otros, con amor fraternal. Somos un solo cuerpo en Romanos 12, 5. Romanos 12, 10 dice amarse los unos a los otros. Debemos honrarnos mutuamente y ser de un mismo sentir según Cristo, como nos lo dice Romanos capítulo 15, versículo 5. Leamos. Romanos 15, 5. Bueno, leamos un poquito atrás. El 12, 12, 5. 12, 5 dice así. Así, siendo muchos, siendo nosotros, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Entonces, si somos todos un solo cuerpo en Cristo Jesús, en eso consiste el sacerdocio, que unidos avancemos. Deben amarse los unos a los otros con amor fraternal. Amor fraternal. Ese es 12:10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El 15:5 nos dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir. ¿Estamos en ese mismo sentir en algunas oportunidades? Sencillamente cuando se plantea una idea de cómo lograr un proyecto o alcanzar un grupo de personas, ¿qué hacemos nosotros, la mayoría? Perdónenme esto, hermano, pero la idea es que comprendamos y estudiemos. Hacemos que, no, mira, eso no me gusta a mí, se debe hacer de esta manera, yo considero esto, bla, 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 y en vez de ayudar, aliviar, alentar el proceso, ¿qué sucede? Retrasamos y complicamos todo. Hermanos, si hay alguien que tiene la disposición de servir, si tiene la disposición de armar, si tiene la disposición de hacer nuestro labor, nuestro deber, aunque no estemos trabajando con ellos, es apoyarlos en oración, económicamente si podemos, o colaborar de otra forma. Recuerde que la responsabilidad de la Gran Comisión recae sobre nosotros los creyentes. Y tal vez por eso no vemos los crecimientos que realmente anhelamos dentro de la familia del Señor, dentro de la iglesia. Entonces nuestro comportamiento debe ser, además de perfecto, recto, bueno, saludable, ejemplar, dentro de la iglesia y fuera de ella, es que entendamos que tenemos una gran responsabilidad. Muchos están haciendo el trabajo, hay otros que desean hacerlo pero no saben cómo. Entonces, por favor, ayudemos, orientemos a las personas a hacer el trabajo que se debe. Seguimos en Romanos. Aceptarse los unos a los otros. No, es que ese hermano, no. Vamos hasta allá, Romanos. Romanos 15, versículo 7. Dice, por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Decimos, yo recibo a mi hermano, sí, mi hermano lo recibo.
pero no me gusta cómo esta persona se comporta, cómo esta persona hace esto. Entonces, ¿qué nos orienta la palabra? Continúa diciendo la palabra en el mismo libro de Romanos. Dice que amonestarse cuando sea necesario. Si usted o yo estamos haciendo algo mal, si yo estoy haciendo algo mal y alguien de la congregación me ve que estoy haciendo algo mal, el deber no es ir y bla bla bla, chismear, malponer, sino buscar la forma de amonestar, de corregir, decir, mira hermano Samuel, te vi haciendo esto, yo creo que no es correcto por esto, por esto y por esto. Sería nuestra vital función. Nos lo dice la misma Biblia aquí en Romanos. Estamos leyendo. Romanos 15:4 sería. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Entonces, debemos tratarnos afectuosamente, debemos querernos, debemos hacer las cosas como se ven. Pero muchas veces en la iglesia creamos conflictos. Y esos conflictos, en vez de ayudar, lo que hacen es desmoralizar, desanimar, separar. Entonces convirtámonos en un factor de suma, de avance. Entonces Romano nos enseña en el capítulo 16, vamos, capítulo 16 de Romano, versículo 16, nos dice, saludad los unos a los otros con ósculo santo, os saludan como os saludan todas las iglesias en Cristo. O sea, ósculo se refiere a un beso santo, puro, ojo, más allá, no se pasen. El asunto está que nosotros tergiversamos la palabra en muchas ocasiones. Dice que nos sirvamos los unos a los otros. ¿Cómo nos servimos los unos a los otros? No, hermano, yo te llevo la comidita, yo te lavo la casa, yo te acomodo, yo te limpio. Podría ser una forma. Pero ¿cómo dice la palabra que debe ser el servirnos los unos a los otros? Vayamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas versículo 5, capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice Gálatas que debemos aprender a llevar las cargas los unos a los otros, a perdonar y a someternos unos a los otros para servirnos en el temor de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en la iglesia? ¿Qué debemos hacer? Sencillamente analizar, estudiar la palabra, está el ejemplo allí. No digo que esté sucediendo esto, hermanos, pero deberíamos estar atentos. Efesios capítulo 5, versículo 21 también nos da otra reflexión. Efesios 5:21. ¿Qué dice la palabra? Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Como creyente, tengo ahora la responsabilidad, la misma que tienes tú, de poder hacer la obra y el trabajo, la gran comisión. Y no necesariamente es colocarte a predicar en un púlpito o en un salón de clases o en una plaza. Puedes hacer algo tan sencillo como servirle a alguien, amar a alguien, un plato de comida, una oración, un abrazo. Y organizadamente podemos hacer mucho más. Así que pongámonos a la orden y hagamos que nuestra vida en la iglesia sea de ejemplo para nosotros y para los de afuera. Debemos animarnos, debemos edificarnos entre nosotros. Nos lo dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice, por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos los unos a otros, así como lo hacéis. Quiere decir que en aquel entonces la iglesia lo hacía, la iglesia primitiva lo hacía, las congregaciones de aquel tiempo lo hacían, y nosotros continuamos haciéndolo. Pero no está de más que sigamos animando, que sigamos
sirviéndonos, que sigamos apoyándonos los unos a los otros. Espero que esta palabra les haya servido, así como me ha servido a mí, y que podamos ver que nuestra vida en la iglesia es de gran valor, de gran importancia para el Señor, para otros. Entonces, mi hermano, animemos, sigamos adelante, no desmayemos, porque la mies es mucha y pocos son los obreros. Dios me les bendiga.